Hoy nos metemos de lleno en un tema que, queramos o no, nos toca a todos: el dinero. Uf, y vaya tema. Y la pregunta es muy específica. ¿Qué enseñó realmente Jesús sobre la riqueza? Para guiarnos, tenemos un análisis del canal Sabiduría Cristiana Aplicada, que tiene esta misión de convertir ideas de fe en acciones muy del día a día. En decisiones prácticas. Exacto. Y nuestro objetivo aquí es precisamente ese: desglosar estas enseñanzas para ver qué aplicación tienen hoy, en un mundo donde la ansiedad por el dinero es casi el pan de cada día. La idea es buscar una perspectiva que nos dé un respiro, ¿no? Un poco de paz. Un poco de paz interior, de estabilidad, más allá de la cuenta del banco. El texto de entrada ya nos tira el conflicto principal: el dinero como herramienta necesaria contra el dinero como un amo que te controla la vida. A ver, vamos a desglosar esto. Es que esa tensión es el corazón de todo. Y lo que me parece fascinante de estas enseñanzas antiguas es que no se quedan en lo abstracto, o sea, en lo puramente filosófico. No es un simple «el dinero es malo». Para nada. El texto que tenemos nos empuja a verlo de una forma mucho más madura. Es un instrumento. Y como cualquier instrumento, un martillo, por ejemplo, puedes usarlo para construir una casa o para destrozarla. El debate real no es sobre el dinero en sí, sino sobre el propósito con el que lo manejamos. Totalmente. Y para arrancar, el texto pone sobre la mesa una frase que hemos oído 1000 veces de Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y al dinero. Pero claro, escucharla es una cosa y entenderla en el siglo XXI es otra. Claro. Porque servir al dinero hoy no es la imagen de, no sé, de un avaro contando monedas en un sótano. Es mucho más sutil, ¿no? Se mete en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Mucho más sutil y por eso yo diría que mucho más peligroso. Hoy servir al dinero se disfraza de muchas cosas. Ajá. Se disfraza de ambición saludable, cuando en realidad es una ansiedad que no te deja dormir por acumular más, incluso cuando ya tienes lo necesario. Se disfraza de ser práctico, cuando tomas decisiones que van en contra de tu ética o que te están destrozando la salud solo por un ascenso o un bono. Claro. Y la forma más común es cuando empezamos a medir nuestro valor y el de los demás, por lo que tienen en el banco o por el coche que manejan. Es una esclavitud moderna, y lo peor es que muchas veces la llamamos éxito. Ahí está la clave. Una esclavitud que se aplaude. El texto insiste en que la riqueza no debe ser el amo. Puede y debe ser una herramienta para darnos seguridad, comodidad, por supuesto. Desde luego. Pero en el momento en que se convierte en el sol, alrededor del cual gira todo nuestro sistema de decisiones, ya perdimos el rumbo. Cada elección, desde donde vivimos hasta con quién pasamos el tiempo, empieza a filtrarse por la pregunta: ¿esto me va a dar más dinero? Y ahí es cuando la vida se desvía de su propósito real. Si lo vemos en perspectiva, todo se reduce a una cuestión de prioridades. Todos tenemos una pirámide de valores, seamos conscientes de ella o no. En la cima de esa pirámide, ¿qué hay? La familia, la integridad, la paz mental. O el dinero. O la seguridad financiera a cualquier costo. Lo que estas enseñanzas proponen es un reordenamiento radical. El dinero no puede, no debe ocupar la cima. El verdadero desafío, y el texto lo dice muy bien, es aprender a ponerlo en su lugar. Un siervo útil, una herramienta poderosa, pero nunca, nunca un amo tiránico. Se trata de administrarlo con responsabilidad, con generosidad y sobre todo con equilibrio. Y aquí es donde la conversación da un giro que a mí, sinceramente, me voló la cabeza. Porque para ilustrar este punto uno esperaría el ejemplo de, no sé, un rey sabio como Salomón o un comerciante rico que encontró la fe. Lo típico, ¿sí? Pero no. El texto elige a San José, el esposo de María. Y esto me parece una elección potentísima. Estamos hablando de un carpintero, un obrero, alguien con un trabajo humilde. No era rico, ni de lejos, en el sentido que le damos hoy a la palabra. Es una jugada maestra, porque pone de cabeza todo lo que creemos saber sobre la riqueza. Nos obliga a preguntarnos, entonces, ¿qué es la verdadera seguridad financiera? Exacto. Y la respuesta que nos da el ejemplo de José es que no se trata de acumular una fortuna, sino de la capacidad de gestionar con prudencia, de tener un plan y de cumplir con tus responsabilidades. José representa una estabilidad que no viene del capital, sino del carácter. Él tuvo que proteger a su familia en situaciones extremas. Un censo, una huida a Egipto. Y lo logró no por tener oro, sino por ser previsor,
responsable y valiente. Exacto. Y una frase del texto lo resume de forma brutal. La riqueza no se mide solo en dinero, sino en estabilidad, protección familiar y orden en nuestras decisiones. Esto baja el concepto a la tierra de una manera increíble. Tal cual, porque todos conocemos a alguien con mucho dinero que vive en un caos absoluto, con relaciones rotas y una ansiedad que se los come vivos. Y al revés, gente con ingresos modestos que tienen una vida ordenada, una familia que se siente segura y una paz que ya quisieran muchos millonarios. Y ahí surge la pregunta clave. ¿De dónde sale esa estabilidad? No sale de un extracto bancario. El ejemplo de José sugiere que la planificación, la previsión y el compromiso son las verdaderas columnas que sostienen un hogar. Claro. El texto conecta esto directamente con nuestras luchas de hoy. La ansiedad por las facturas, los gastos impulsivos con la tarjeta de crédito, el miedo constante al futuro. A ver, entiendo el punto. Y suena muy bien en teoría. Pero seamos honestos, ¿no es un poco idealista? Para alguien que lucha por llegar a fin de mes, que no sabe si podrá pagar el alquiler, hablar de que la verdadera riqueza es la estabilidad puede sonar a un lujo que no se puede permitir. ¿Cómo se aborda esa canción? Esa es la pregunta correcta. Y es crucial. El texto no ignora la realidad. No dice que el dinero no sea importante. Lo que propone es un cambio de enfoque fundamental. Ok. En lugar de que la meta sea tener más dinero, de forma abstracta, la meta se convierte en generar orden y estabilidad con los recursos que tengo ahora. Puede ser poco, pero ese poco está administrado con un plan o se va en el caos del día a día. Entiendo. La lección de José no es que no necesitara dinero, sino que su seguridad no dependía de la cantidad, sino de su sabiduría para administrarlo. La seguridad no es algo que se compra cuando se es rico, es algo que se construye día a día con decisiones inteligentes, incluso con recursos limitados. Es un cambio de paradigma. Ok, eso lo hace mucho más aterrizado. No es un no te preocupes por el dinero, sino un ocúpate de él con inteligencia sin importar cuánto sea. Entonces, si aceptamos esta nueva definición de riqueza, ¿cómo la llevamos a la práctica? Y aquí el texto se vuelve súper útil porque nos da una especie de hoja de ruta con 5 principios muy concretos. Sí, deja la teoría y pasa a la acción, que es lo que se busca. El primero es planificación y orden financiero. ¿Suena a consejo de asesor financiero? No. Haz un presupuesto, establece prioridades, no hagas compras impulsivas, pero aquí se le da un giro espiritual. Claro, porque lo saca del ámbito de la simple contabilidad y lo eleva. La idea de fondo es que los recursos que tienes, sean 100 o 100,000, te han sido confiados. Y manejarlos con sabiduría, con un plan, en lugar de dejarse llevar por el caos y el impulso del momento, es una forma de honrar esa confianza. Es un acto de fe práctico. Tal cual. Poner orden en tus finanzas es el primer paso para poner orden en el resto de tu vida. Porque si esa área es un desastre, el estrés que genera contamina todo lo demás. Totalmente de acuerdo. El segundo principio es la protección familiar y los seguros. Y esto me pareció interesante porque lo describe como un acto de responsabilidad y amor, mencionando herramientas supermodernas como los seguros de vida o de salud. Digo que es interesante porque a veces hay una corriente de pensamiento que podría ver esto como una falta de fe, ¿cierto? Claro, como si no confiaras en que la providencia te va a cuidar. Exacto. Pero el texto le da la vuelta completa a ese argumento y lo conecta de nuevo con José. ¿Qué es más protector hoy en día que asegurarte de que si algo te pasa, tu familia no quedará desamparada? Contratar un seguro o tener un plan de ahorro para la jubilación no se presenta como desconfianza en Dios, sino como una aplicación práctica de la prudencia. Es la fe actuando a través de la responsabilidad. Es entender que tienes que hacer tu parte, usando las herramientas inteligentes que nuestra época nos ofrece para cumplir con ese rol de protector. Bien explicado. El tercer principio es la generosidad consciente. Y aquí el texto es claro. No se trata solo de dar una moneda en la calle. Habla de compartir de forma pensada, de ayudar a tu comunidad. Y subraya algo que a menudo olvidamos. Que ser generoso no es solo un deber, sino algo que nos hace bien a nosotros mismos, a nuestro bienestar emocional. Es que el beneficio es doble, y eso es lo fascinante. Evidentemente ayudas a quien lo necesita, pero el texto se enfoca en el efecto profundo que tiene en la persona que da. Claro. Cada vez que das de forma consciente, estás entrenando el músculo del desapego. Estás haciendo un ejercicio práctico para recordarte a ti mismo que el dinero es un flujo, una energía que pasa por tus manos para hacer el bien,
no algo que debe ser acumulado y guardado bajo 7 llaves. Es como una declaración de independencia. Exacto. Cada acto de generosidad es como una pequeña declaración de independencia frente al poder del dinero. Me encanta esa idea, muy potente. El cuarto principio es el equilibrio y el bienestar personal. Y esta es una advertencia que no podría ser más relevante hoy. No sacrifiques tu salud ni física ni mental, ni tu paz por la obsesión de acumular riqueza. Este punto es un disparo directo al corazón de la cultura del hustle, del trabajo incesante, donde se glorifica el agotamiento como si fuera una medalla de honor. Conozco gente brillante que vive con el celular pegado a la mano, respondiendo correos a las 11 de la noche, convencidos de que eso es el éxito. Uf, sí. Y este texto te mira a los ojos y te pregunta, ¿a qué costo? Propone una jerarquía de valores muy clara. Tu vida, tu salud, tus relaciones, tu paz interior. Todo eso está por encima de la productividad para generar dinero. El trabajo es una parte digna y necesaria de la vida, pero no puede ser la vida misma, no puede serlo todo. Cuando lo es, volvemos al punto de partida. Estás sirviendo a un amo que te está destruyendo. Y eso nos lleva al último principio, el quinto, decisiones responsables con visión de futuro. La idea de que cada elección financiera, por pequeña que parezca, debe verse con luces largas, pensando en el impacto a futuro y buscando estabilidad. Al final, este último principio es el que amarra a todos los demás. Es un llamado a la coherencia, a que la decisión de hoy, comprar ese café caro, invertir en ese curso, ahorrar esos 50 pesos, no sea un acto aislado, sino que esté alineada con la persona que quieres ser y la vida que quieres construir a largo plazo. Tiene sentido. Se trata de que el conjunto de tus acciones financieras cuente una historia coherente sobre lo que de verdad te importa. Es aplicar una visión estratégica, no a una empresa, sino a tu propia vida. Haciendo un balance de todo lo que hemos explorado, la enseñanza central que nos deja el texto es bastante clara y hasta liberadora, diría yo. El dinero es una herramienta, no un amo. Y administrarlo con sabiduría, con un plan, con generosidad y responsabilidad, no es solo un tema de finanzas personales, es una ruta directa hacia la estabilidad, el bienestar emocional y un futuro más seguro para ti y los tuyos. Exactamente. Y todo se reduce, al final del día, a una pregunta de autorreflexión muy directa que la propia fuente plantea. ¿Quién está realmente al mando de tu vida? ¿Tú o tu dinero? Uf. Es una pregunta que va al corazón del asunto y que cada uno debe responderse con honestidad brutal. Una pregunta poderosa para cerrar, sin duda. Nos obliga a mirar más allá de los números en la pantalla y a examinar nuestras verdaderas motivaciones, nuestros miedos más profundos. Y, no sé, para dejar una idea final flotando en el aire, podríamos llevar esa reflexión un paso más allá. La pregunta que queda resonando no es cuánto dinero tienes, sino qué historia cuenta ese dinero sobre ti. Qué buena pregunta. Si un extraño pudiera ver todos tus movimientos financieros del último año, tus gastos, tus ahorros, tus deudas, tus donaciones, como si fueran las páginas de un libro, ¿qué leería sobre lo que realmente te importa? Leerían una historia de miedo y acumulación compulsiva. O una historia de prudencia, propósito, generosidad y en última instancia de libertad.